Hola, amados hermanos de la Iglesia de Santa Guerra, nuevamente los pastores Katy y Fernando, para una nueva cápsula de sabiduría, dándole gracias a Dios por esta palabra que nos da día a día y la cual podemos compartir con todos ustedes, esperando que esta sea de gran edificación para sus vidas como lo es para las nuestras. No iniciamos sin antes poner en manos de Dios este tiempo maravilloso. Bendito y soberano Dios, te damos gracias por tanto y tanto amor derramado sobre nosotros. Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pedimos, Padre, que bendigas de una forma especial a esa persona que nos está viendo, a cada familia representada. Padre, como siempre te pedimos lo que dice en el libro de Santiago, Señor, que esta palabra sea en sus vidas más un hacer que un oír, ya que la palabra hecha por obra traerá gran beneficio a aquellos que no te conocen. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy la palabra el Señor nos la regala en la primera carta a Juan, en el capítulo 5, en los versos del 1 al 5. No sé si querés que la lea toda. Sí, léala toda. Ok, en mi escritura dice la fe que vence al mundo. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es lo que vence al mundo sino lo que ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. 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 Qué bella palabra, ¿verdad? Qué Sí, confirmación nos da de la certeza que tenemos que creer que Jesucristo es el Señor, el Mesías, el Santo de Israel, el Salvador. sí, en mi Biblia el título es El Nuevo Nacimiento y esto es fundamental en la vida del creyente porque después de mucho tiempo hemos podido ver que hay mucha gente en las iglesias, pero no realmente hay un nuevo nacimiento en muchas de esas personas, ¿verdad? Porque digo esto, porque podemos ver cómo hay gente que anda a veces haciendo lo contrario a lo que Dios pide que se haga. Vemos cómo hay gente que prefiere a veces irse por un paseo que ir a la iglesia. Vemos cómo hay gente que la ira está por doquier y así sucesivamente. Dice el primer versículo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y cualquiera que ama al que ha engendrado ama también al que es nacido de él. Ahí se refiere al Hijo de Dios, a Jesús. Si nosotros realmente hemos nacido de nuevo, si nosotros realmente amamos a Dios como nosotros decimos, nuestro comportamiento debe ser ejemplar. Nosotros debemos ser un testimonio en todo momento y en todo lugar. Y dice que tenemos que amar al que lo engendró. Amén. ¿A quién tenemos que amar? Es que muchas veces amamos solo a Jesucristo y desechamos a Dios. O amamos solo a Dios y desechamos a Jesucristo. Y recordemos que a través del Espíritu de Dios, Jesucristo se engendra. Entonces también tenemos que amar al Espíritu de Dios, a ese Ruach HaKodesh, a ese Espíritu que nos lleva a la verdad, porque Él fue el que vino y a través de Él se engendró Jesús en el vientre de María. Ok, entonces veamos ahora el verso 2. ¿O ibas a agregar algo más? No. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Qué difícil es amar los mandatos de Dios, porque sabemos que la Escritura nos da 613 mandatos en el Antiguo Testamento. Y la gente se queda con los 613 mandatos porque los judíos, para ellos solo eso es. Pero para nosotros, los que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador y leemos la Escritura, el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, vemos que ahí el Señor, a través de Pablo y de los escritores desde Mateo hasta Apocalipsis,
nos dan 1050 mandatos. Entonces estamos hablando que tenemos 1663 mandamientos en la escritura. Y no podemos cumplir ni el primero, que es el amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu corazón, con todo tu corazón. No podemos cumplir el primero y el Señor nos dice que cuando nosotros amamos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos. Tenemos que hacer un esfuerzo grande por guardar cada uno de los mandamientos que el Señor nos da. Sí, amén. De hecho, dice que el que cumple toda la ley, ¿verdad? El que ama, cumple El que ama cumple toda la ley. Y esa es la base fundamental de toda la palabra de Dios, el amor, ¿verdad? Él se entregó a nosotros por amor y si nosotros actuamos en amor, posiblemente no haríamos muchas cosas de las que hacemos. Y esto lo explica el verso 3, dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no nos son penosos. Guardar los mandamientos, como decía mi esposa, es fundamental. Es fundamental porque nosotros vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. O sea que nosotros no vamos a robar, no porque sepamos que es, o sea, nosotros no robamos porque sabemos que Dios lo vería con malos ojos, no porque me metan a la cárcel. Esa es la ley. La gracia me dice que el Señor me hizo libre de cualquier mentira esa del enemigo, que yo voy a ir a robar. Y así cada uno de los mandamientos, yo tengo que tener cuidado de cumplirlos a cabalidad para caminar como Dios quiere que caminemos en Él. Amén. Aquí, Fer, en el tuyo dice gravosos. Yo lo busqué en el diccionario bíblico y dice de grave, pesado. El adjetivo molesto, pesado y a veces intolerante, que ocasiona gasto o menoscabo. Qué importante es saber buscar las definiciones cuando estamos leyendo las escrituras para poder entender un poco más el panorama de lo que el escritor nos está dando, ¿verdad? En la Biblia dice penosos. Ok, entonces los mandamientos no son molestos. Los mandamientos son buenos para ti y para mí. Los mandamientos nos educan, los mandamientos nos corrigen, los mandamientos nos forman, los mandamientos nos ponen parámetros, leyes que en todo lado tenemos que cumplir una ley. Tenemos leyes terrenales, leyes espirituales y la ley, la escritura nos da leyes para que las cumplamos, no para que las rompamos como se tiende a romper todas las leyes terrenales. Amén. El 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ok, yo tengo fe en Jesucristo, pero la fe en Jesucristo no me permite hacer cosas equívocas. La fe en Jesucristo no me permite errar, porque el Señor nos está diciendo en un versículo anterior que tenemos que cumplir los mandatos. Ah, pero como yo soy la hija de Dios, yo puedo hacer cosas equívocas y voy y me arrodillo y me arrepiento. Sí, el Señor es tan misericordioso que nos va a perdonar, pero no cuando hacemos un pecado premeditado, cuando ya lo hemos planeado para ejecutarlo. Si yo sé que algo está mal, no debo de hacerlo. Y si Dios me habla, Dios me va a decir, Katia, no, por ese camino no camines. No vayas porque ahí te vas a tropezar, ahí te vas a romper, ahí se te va a quebrar un pie. Entonces nosotros tenemos que aprender a abrir los oídos espirituales, los ojos espirituales para ver lo que Dios nos está mostrando y escuchar lo que Dios nos está hablando. Amén. También nos habla ahí en ese versículo 4 de la fe, nuestra fe. Y eso es una victoria en nuestra vida, tener fe, ¿verdad? De hecho, la palabra nos habla de que sin fe es imposible agradar a Dios y que la fe, alguien sin fe es contado como pecado. Entonces, esta palabra fe es importantísima en la vida del cristiano. Y que fe es un fruto y un don. Es un fruto y un don. Casualmente eso iba a decir. Perdón. En el 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahí es donde nosotros vencemos al mundo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos claro que Jesús es el Hijo de Dios, nosotros no nos desviamos del camino. Así es. Cuando nosotros decimos,
Nosotros somos vencedores por aquel que nos amó, dice la palabra. Y entonces, cuando nosotros le reconocemos a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas, cuando nosotros determinamos que el resto de nuestra vida la vamos a pasar al lado de Él y haciendo lo que Él nos dice por medio de la palabra, entonces nosotros vamos a vencer al mundo. ¿A cuál mundo? A ese que está ahí en la calle haciendo desórdenes, haciendo conflictos, haciendo guerras, andando en drogas, andando en todo lo que es ilícito. Porque como hijo de... Con fiestas locas. Claro, porque el que es hijo de Dios se va a abstener de todo eso. De no ofender a un Dios, porque si Dios Amén. mora en nosotros, yo no voy a hacer algo con este templo en el que habita Dios que afecte lo que habita en mí. ¿Por qué? Porque esa conciencia, esa bendición del Espíritu de Dios morando en cada uno de nosotros, yo no la quiero perder. Y si nos vamos a la Escritura, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, vamos a ver que Dios se apartó muchas veces de Israel, porque era tanta la contaminación y tanta la suciedad que Dios dijo, no, yo aquí no vivo. Y se salía de donde él habitaba y no llegaba. Tenían que recapacitar. ¿Qué te hace diferente a ti o qué me hace diferente a mí creyendo que puedo pecar y rezar y ya empaté? La hice súper bien, no. Tenemos que, si creemos que Jesucristo es el Señor, tenemos que a través de Jesucristo vencer el mundo. Sí, amén. Eso es muy importante, ¿verdad? Que nosotros tengamos claro que en el Señor, dice la palabra, somos más que vencedores, y cuando hablamos de vencedores en este caso es que vencemos al mundo. Ver y mirar a la cruz del Calvario. Total. Tenemos que mirar la cruz del Calvario, porque si miramos la cruz del Calvario no vamos a hacer lo que afecte a un Dios tan bueno. Si miramos la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, Fer, no vamos a pecar de manera premeditada o ir a cosas del mundo mundial a dañar la bendición que Jesús me entregó en la cruz del Calvario. Sí. Que a través de su sangre y aquellas heridas, y si pudiéramos visualizar, como dice Isaías, la muerte del amado, no haríamos cosas equívocas. Trataríamos de mantenernos en santidad y tener este templo limpio. Amén. Y ahora me traía a memoria el Señor que en un discipulado acabamos de decir que uno de los problemas más serios de la iglesia es ese, que toma en poco el sacrificio de la cruz, cuando eso tiene un valor tan importantísimo, porque ahí fue donde fue consumado, donde nosotros fuimos salvados, donde nosotros fuimos perdonados. Entonces la cruz es fundamental en la vida del cristiano, y a la postre el sacrificio de la cruz, que es donde nuestro Señor nos dio todo. Nos dio todo. Sí, y ahí se puso en paz el corazón del Padre con la humanidad. Uh-huh. Pero seguimos haciendo lo que nos da la gana. Ensuciamos esa bendición y recordemos antes de pecar premeditadamente que hacemos inmunda la sangre derramada en la cruz del Calvario cada vez que hacemos algo equívoco. Y no creamos que la salvación no se pierde. La salvación como tal no se pierde porque es de Jesucristo. Pero tú y yo sí nos perdemos. ¿Qué tal que en una andada en el mundo, no, Fer, muramos y nos vayamos y perdamos la salvación? Sí. Vamos a inclinar nuestro rostro dándole las gracias al Señor por la palabra que nos entregó. Amén. Amado Padre Celestial, pedimos perdón, Señor, una vez más, porque muchas veces nos dejamos influenciar por las personas del mundo. Muchas veces nos atrae tanto lo malo, Señor, y creemos que estamos haciendo bien y contaminamos un lugar donde tú habitas, Señor. Padre, hoy te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, allá el Cristo crucificado en el Gólgota, Señor, ahí donde Él llevó mis pecados, mis iniquidades, mis enfermedades, mis dolencias, ahí donde Él llevó todo aquello, Padre, que al mundo contamina. Y Él se hizo contaminación, se hizo pecado para darme a mí redención y vida eterna. Hoy pedimos perdón, Señor, y queremos caminar como Él caminó, Señor. Enséñanos, Señor, a agradarte. Enséñanos, Señor, a caminar como a ti te place que tus hijos seamos obedientes, Señor. Gracias, soberano Señor, porque tú nos capacitas y nos fortaleces.
en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y ahora, papito lindo, pedimos una bendición especial para tu pueblo y que tu bendición venga en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu de Dios. Y recibamos todos un shalom alejen, bendiciones de lo alto. Feliz fin de semana.